Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos en este 11 de mayo, que es la cuarta semana que iniciamos con este domingo cuarto del tiempo pascual. Oye, Samara lleva peñandereco bebe, maesha va peñandeyara, ñande pisino, cuemo asañandebe, y por siempre nos da ánimo, entusiasmo para llevar adelante nuestra vida cristiana. Hijos de Dios, es decir, resucitados también con el Señor. Cambiar chip, mentalidad, ser diferentes. Tiene que haber entonces la gracia de Dios que va actuando y que nos ayuda a formar un mundo siempre más justo, un mundo siempre más honesto. La primera lectura que nos ofrece hoy la Iglesia la tomamos del libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 13, versículos 14 y luego del 43 al 52. En aquellos días Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, sepan que nos dedicamos entonces a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Queridos amigos, esta primera lectura maravillosa tiene muchas partecitas, ciertamente. Comienza aquí una presentación, porque Pablo y Bernabé que entran. ¿Acuerdan? Siempre en la sinagoga. Están anunciando y están comunicando lo que ellos conocen de la buena noticia. Nosotros tenemos que saber que los primeros cristianos todos eran judíos, ¿verdad? O sea, ellos eran los que más entendían de lo que estaban esperando, las promesas del Antiguo Testamento. Acuera, Ombojera lleva Tanakh, la T de Torah, la N de Nebi'im, profetas, y luego la K, Tanakh, con la K, Ketubim, que quiere decir los escritos. 3 partes de la Biblia del Antiguo Testamento. Y entonces, ahí en los escritos sagrados encontramos todas las promesas de Dios. Pablo y Bernabé comienzan a explicar y a decir dónde, a los judíos en las sinagogas. Entonces a través de su Hijo Jesucristo, que fue elegido, de Dios mismo que se había encarnado en la persona de Jesucristo, que ya ha cumplido con sus promesas
y que ha formado este pueblo. Y nosotros, entonces, queridos amigos, ahora les anunciamos que el Señor ya ha cumplido su promesa. Dale, peñemos de saco, dale, y vamos a formar este reino de Dios, porque upeala ñande yara de Jesucristo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé. Oiga, ellos hindú, allá más o menos, pero llama, oye, catequizase, os hindú, oiga, ¿verdad? Pero cuando ellos comienzan a hablar, siguieron hablando, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. Y toda la ciudad y se después acude para escuchar la palabra de Pablo y Bernabé. Quiere decir que Caure y se oyó y tiráis y cueros endusé. Oye, veis cierto, esta gran novedad del Evangelio de Jesucristo, Dios que ya ha cumplido con sus promesas. Pero dice, al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Pero la segunda partecita, como siempre sé yo que cuera lleva hoy en la predicación, o en la huerovía lleva, o sacoía, o mira Dios cómo ha actuado. Esta es la propuesta que te da lógica dentro de nuestra historia de la salvación. Pero ya hay cuana que siempre vamos a encontrar palos entre las ruedas. Siempre ya yujuta entonces algunas situaciones difíciles en nuestra vida. Les dio, dice, mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Y aquí viene entonces la decisión de Pablo y Bernabé, y le dice luego, dice, sin contemplaciones, así que sé yo que cuera ñande y ñande yara ñande sin contemplaciones digo avejina la ñaje duro veñe hanañañe moínamo en el camino de la fe nañañe moínamo ya ahí señande como cristiano guau pero dalle ya pues veñande yara y ñande ñañemo cristiano, ñandente maoí, ñande nishopa, todo lo que vos quieras, pero después ñande corrupto, ñande monda, ñande yapú, ya sobrefactura, ya verú, ya de la China y no sé cuántas cosas más. Y seguimos con los Nepo Baby y todas esas cosas. Y entonces, va el ayapota, anabe y pon ñande, sin contemplaciones, y voy ñande. Quiere decir, queridos amigos, que esto es importante, que esto nosotros tenemos que entender. Porque toda la ciudad dice, va y ellos están escuchando, ellos están queriendo saber lo que pasa. Pero ellos le dicen sin contemplaciones, ustedes son los que rechazaron y no consideran dignos de la vida eterna. Ustedes no se consideran absolutamente dignos de la vida eterna. Y entonces el aroyapota, aveñan de yara y poner, bueno, ya que picua poner, todo Tanaj, ¿verdad? O sea, todo lo que decía la ley, la Torá, todo lo que decían los profetas con respecto a Jesucristo, y todos los escritos, es decir, los libros sapienciales, ñandeña, mujer con ave lleva. Entonces, apenas pepena y anda venduse. Esa es la realidad, ñande. Y así es que yo te haré luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. Queridos amigos, si nosotros rechazamos la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene que seguir actuando. Y entonces, si nosotros rechazamos, oye, ñande, ya no, ahí te Uruguay veo lo que sea, lleva, porque la conversión es una conversión del corazón, de la mente, ñandea lleva. Ñamaña, ñamindu, uñas, endullas, esa, hago anga cierto, y te veñan de yara, ñande, cierto, y te la ñande yara, oye, rurea, sejina. A ver, el sharirego, las ñande, y lo que están diciendo los predicadores, entonces me voy a poner en este camino de verdadera conversión. Así es que, queridos hermanos, creo que la palabra de Dios es muy sencilla y es muy clara. No tiene tanto rodeo. Aquí te dice, mira, este mi hijo es el camino de la conversión. Este es el camino del cambio hacia la comunidad. Esto es lo que Dios quiere para la humanidad. Peisa ñandella y coana, peisa ñandella ya poana. Ya se yape iba ahí, ya se yape y mondá, entonces diga tú y la ya peisa. Ya todo lo que, 10 mandamientos, ya lee las 10 mandamientos, allá y cuata peña de ya ñande. Así es sencillo. O sea, más claro que esto, solamente el agua, queridos hermanos.
El asunto es que ñande ya vole hace, porque en el fondo, ñande boletero entonces. Y estamos queriendo dar la vuelta al Evangelio de Jesucristo. Y entonces ellos dicen, bueno, ustedes se les dio la posibilidad, pero parece que ustedes no quieren aceptar na pena penduce. Y aquí viene la otra partecita, porque también entre ellos están aquellos que de una o de cierta manera son gentiles, ellos no son ni judíos, pero que hay posibilidad de hacer un buen camino de realización y de humanización, porque el Evangelio de Jesucristo nos llama a la humanización, vivir como auténticos seres humanos. Y por eso cuando le dice, cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor. Y los que estaban destinados a la vida eterna, creyeron. Y entonces la palabra de Dios se iba difundiendo por toda la región. Ahí está la misión, queridos amigos. Se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos, incitaron a una señora, o sea, nañas endusey, allá posee la huiriri. ¿Por qué queremos hacer el huiriri? Y porque no nos conviene una verdadera conversión del corazón. El que se siente, ¿verdad?, tocado por la palabra de Dios, o se convierte, o si no, va a comenzar a patalear, ya posee la huiriri, por no que la ñande yarañe, o ñejendu, o poco veñane acane, o poco peñane apuesto, une ñañamindu uparireña, y cambiar vida. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo. Entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya.
porque el Señor es bueno. Bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros con esta segunda lectura en este cuarto domingo del tiempo pascual. Oye, Samara lleva que ya somos hombres nuevos, hombres resucitados. En realidad, ya eso tendría que haber sucedido, ¿verdad? Con nosotros, ¿cuándo? Y tendría que haber sucedido el día de la resurrección, ¿verdad? Pero Ñande Yara en su misericordia me llegué del tiempo. Ya está, ya ojina, pero siempre ya se dieron cuenta, son temas de resurrección, ya es de resurrección, consecuencias de este gran impacto de la fuerza y de la gracia de un Dios que primero se encarna por nuestra salvación, deja su condición divina, se hace parte de nosotros y entra en nuestra historia. Bueno, ya en domingo entonces esta segunda lectura que la tenemos del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, luego el 14 ve al 17. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios dándole culto día y noche en su templo. Él que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Muy bien, queridos amigos, fíjense, este libro tan interesante que quiere decir revelación. O sea, Ñande Yara, oye, acá dice la Apocalipsis, griego, Apocalipsis. Y entonces, en primer lugar, en esta visión, siempre se nos pone a Juan como el profeta, como Añá o Jeshamba, Ñande Yara lo Jeshakashme. Es para decir que Dios nos está mostrando, esta es nuestra hoja de ruta. Dale será, pean de la rechazo de la realidad, lo coagina, pero upea dice hoja de ruta para nosotros. Hoy, que volvemos a repetir nuestra historia, es decir, esto es un memorial. Ñande en Guanajina, Ñande Yara, la oñe, Ñande a través de San Juan, con este Apocalipsis, con esta revelación. Y entonces dice que ve una muchedumbre inmensa que nadie podía contar. Nadie podía. Esto, por ejemplo, ya nos impresiona. Una muchedumbre inmensa. Y después dice, de toda nación, raza, pueblo, lengua. Quiere decir, queridos amigos, que aquí ya nos encontramos ante la universalidad. Incluso te pone 4 elementos. 4 elementos. Te podía haber puesto más, 6, 5, 8 también. Pero el 4 pues siempre significa, queridos amigos, aquí la universalidad. Norte, sur, este, oeste, los puntos cardinales. Esta gran muchedumbre que viene de todas partes. Por eso te dicen, toda nación, raza,
pueblo, lengua. Es una forma de decir, es una forma de repetir y de insistir. Muy boina entonces de la universalidad. Pero lo más importante, queridos amigos, que están de pie delante del trono y del Cordero. Siempre estar de pie significa ese triunfo, o esa vigilancia, o esa disposición, o esa generosidad, o esa prontitud. Estar de pie. El soldado, el giborín, el gibor. Entonces el que está de pie justamente para la lucha, para responder, ¿verdad?, a las necesidades del que está sentado en el trono. Entonces, queridos amigos, esto es lo que está viendo Juan. Pero ahora nos dice una cosa muy importante. Delante del trono estaban vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Símbolos esenciales y fundamentales de esta cultura, ¿verdad? Primero, la vestidura blanca. Todo lo blanco, queridos amigos, siempre significa la presencia de Dios, el trono de Dios, la característica de Dios. Por eso es que ustedes se van a dar cuenta que el mismo sacerdote utiliza siempre el alba. Luego se dice alba viene de blanco, ¿entienden? La vestidura blanca significa siempre la presencia de Dios, lo que vislumbra, lo que es blanco. Y siempre lo que es oscuro, San Juan siempre utiliza la noche, la oscuridad, como el pecado. Bueno, entonces están vestidos de blanco, primer elemento. Segundo elemento, queridos amigos, dice que tienen palmas en sus manos. La palma siempre significa el triunfo. Hoy ver domingo de ramos, ramos de las palmas, con las palmas, el triunfo. Hosanna, ayúdanos, por favor, Señor, porque de la tendotá. Entonces le estamos recibiendo como Mesías, ¿se acuerdan? Domingo de Ramos. Y estos llevan las palmas en las manos. ¿Significa que han triunfado? Significa que han vencido al mal. Uno de los ancianos me hace esta pregunta, me dice, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Juan en un momento pregunta, porque nos decía que eran una inmensa muchedumbre. Y entonces uno se pregunta, y la respuesta, queridos amigos, y esta es la idea central y principal como mensaje de salvación que el Señor hoy, en este cuarto domingo en que recordamos justamente a nuestros obispos, al buen pastor. Estos son los que vienen de la gran tribulación. Gran tribulación, pero subrayase, porque quiere decir que para llegar con las vestiduras blancas, para llegar con las palmas en las manos, ella está ya guapu bebé como Nepo Baby o lo que sea, entonces ya ureyu bebé. No hay ningún triunfo, no hay ningún triunfo. Esa es una condena, lastimosamente, para esas familias que hacen que sus hijos estén así y no les enseñan a luchar en la tribulación. Todo lo que es mentalidad de nepotismo, que yo le ubico porque es mi hijo, porque es mi sobrino, porque es mi yarimaleta, entonces eso es nepotismo. Queridos amigos, no estamos llamados a eso. Estos han blanqueado, y miren en qué cosa, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. En la sangre, con el sudor de la frente. Han luchado, han entendido el Evangelio y por eso se pusieron a trabajar sobre su propia vida. Queridos amigos, nosotros aquí estamos para luchar y para conquistar las palmas y el triunfo, esa corona, como dice también Pablo, de nuestra lucha y de nuestro caminar. Nosotros aquí, queridos amigos, no venimos simplemente para estar recibiendo todo, porque upeajena la ñandeña formada, ñande peñandeña, ella es ponente, está la mitad la llave ahí. Está la mitad la llave ahí. Homia, vela un güey para la ñande sociedad. ¿Y por qué? Y porque no están acostumbrados, ¿verdad? A trabajar, a esforzarse, a luchar, a estudiar. Pero lo peor, queridos amigos, cuando
destruimos la sociedad, después también los otros que vienen, claro. Si nosotros no estamos atentos, los otros ellos mañana, y como ellos, y como ellos, y como ellos, nosotros también queremos ser nepo baby, ¿entiendes? Apenas ahí por ahí. Bueno, yo le pongo un pequeño ejemplo así, pero eso en cualquiera de las áreas. En cualquiera de las áreas donde nosotros no lavamos nuestras vestiduras, en la sangre del Cordero, en la lucha, en la conquista del triunfo, en el seguimiento de Jesucristo para la construcción del reino de Dios, evidentemente, queridos amigos, que estamos haciendo mal las cosas. Bueno, ya llevé que napea ñande yara lleva. Así para que nosotros podamos después llegar a esta consecuencia. Por lo tanto, ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono será su pastor. ¿Se dan cuenta? Pero peago ya este pesorire, ya lleva añamba, apoya, veñan de yara y botar. La lucha, el empeño, eso es lo que nos da entonces la dignidad de conseguir el triunfo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este cuarto domingo del tiempo pascual. Estamos recordando principalmente al buen pastor. Y cuando hablamos del buen pastor, recordamos a nuestro obispo, pero nuestro obispo luego, que se va, vamos a decir, esa autoridad que se va desmembrando en los sacerdotes. Los sacerdotes que reciben la ordenación de su obispo como la mano derecha, ¿verdad?, de hacer que el evangelio llegue a todas las comunidades. Queridos amigos, en este tercer momento tenemos la lectura del evangelio según San Juan, capítulo 10, del 27 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Bien, queridos amigos, decíamos Jesús, el buen pastor. Upeaina la cuarto domingo, veñan de ya celebrado el año de obispo, fuera principalmente, pero por todos los tendotá. El pastor puede ser el que se pone delante de. Entonces podemos decir que también todos los tendotá, el que se pone delante una familia,
delante de unos hijos, delante de una institución, delante de una empresa, delante de cualquier gobierno, delante de tu diócesis, apecha ya es Upepeña de ella mando a. Claro que la iglesia recuerda y reza principalmente por su obispo, ¿verdad? Pero como yo le estaba diciendo, la tendota, peoñe moía gina lleva pe ñandene non debe. Justamente nosotros cuando iba a ver las elecciones presidenciales, ¿verdad? Uno de nuestros programas que invitamos a todos los que eran candidatos, ¿verdad? Para que pasen y hablen un poco y expongan sus ideas. Pero era tendotana, ¿verdad? Todavía el futuro, cuando eso, ¿verdad? Tendotana, el que será presidente, o mejor dicho, el que se pondrá al frente de. Porque hay algo importante, a veñan de Yara, o esa cabaiteñan de va evagina a oreco como plan de gobierno. A veñan de Yara de. En primer lugar le pone luego a Dios. Y Él dice, ¿verdad? Una vez que Él se pone al frente, Él oigota, mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Muy bien. Entre lo que te añas en dúa, lleva petendo taje y añade. Pero atención, queridos amigos, porque aquí siempre está la dificultad que nosotros solemos tener, sobre todo cuando hay mucha corrupción, porque lande oechanos en dumo, hay landere ni re sapuca y veno, ni reñembo chistoso, ni re pucabino, lo que sea. Si es que en tu vida vos no sos un verdadero tendotá, uno que verdaderamente lleva adelante, de gorerajana, a tus ovejas. A mí, una de las cosas que me llamó la atención cuando me fui a Israel, yo viví 10 años ahí en Tierra Santa, 10 años. Primero en la parte ahí de Cremizán se llama, ahí prácticamente ya entre Belén y todas esas partes, y Jerusalén. Ovega tú, probajo Jerusalén. Ahí en el centro mismo, ahí donde estaba el hotel, el Sheraton, ¿verdad? Y muy cerquita está nuestro monasterio, en el centro mismo de Jerusalén, cerca de la casa incluso del primer ministro, ¿verdad? Que estaba en aquel tiempo. Bueno, y así entonces era interesante, queridos amigos. ¿Saben por qué? Porque cuando íbamos al desierto, íbamos para los estudios arqueológicos, los estudios de la orografía, etcétera, siempre nos encontrábamos con pastores que estaban por ahí pastoreando a su rebaño. ¿Saben cuál es la cosa interesante? Que el pastor se pone a caminar. Jaño, ojo, te no deja. Detrás se va. Él no se preocupa de mirar atrás o cuando uy, para que esto que acá. No. Ojo. Y si por ahí necesita tiene un silbato y dice, pero el pastor se pone adelante. Tendota. Ahí está. Tendota. Pero aquí justamente, queridos amigos, te dice muy bien, mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. ¿Pero por qué? Porque yo las conozco y ellas me siguen. Va ese bigón de lande y cuairo y lande o esa cuane se nunca dejo a llevar ella a tus ovejas. Es decir, mae no debe la ñemoínate. Te condere ñemoínte hina pepe para tu grupito la ñamonda pona vejangua, etcétera, etcétera. Entonces estamos haciendo un grupo aquí de nada de tendota. Al contrario, justamente te pones en contra de las ovejas, ¿verdad? Y te estás poniendo al lado de los lobos, en todo caso. Al lado de los lobos. Entonces un lobo cubierto con piel de oveja. Y entonces, aquí te dice, yo las conozco. Si vos verdaderamente conoces, no vas a hacer que, por ejemplo, te engañen. Por ejemplo, digo la cuando jamás te van a engañar si vos conoces la realidad. Copio, vos te vas a ir a aceptar una casita de Morondanga de 2-3 piecitas con un bañito por 800 millones de guaraníes. Me hago ya esta, man. Tengo y dice sobrefacturación. Y a mí me extraña, ¿verdad? Que muchas veces, entonces decimos que entendemos de matemática, de administración, de gobierno. Además, ese plan de suma cuayan de yesa, cuayan de nunca de yo vaya un ladrillo de yo vaya un cemento.
Ande y cuál 800 millones güey, para hacer una mansión. Ahora echate basura mañana, y después, pero luego, hombre, ya las apagué todo el mundo, la inauguración, la bendición. Añademos digo, vea, porque estamos demostrando que estamos robando. ¿Entienden, querido hermano? Y así cualquier otra obra. No, yo pongo nomás si algún ejemplo que vemos. Pero después que compramos tractores, que compramos silla de la China, y la material, la de silla, ya la China. Pero dentro de un año, vea, no sé si vamos a encontrar pejenguela de esas sillas chinas. ¿Se dan cuenta, querido hermano? Esto se nos vuelve un cuento chino, ¿verdad? Entonces por eso dice, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Pero por qué? Porque yo conozco a mis ovejas. Yo conozco a mis ovejas. Si vos conoces a tu oveja, de la periodo de ahí. Andela tendotare ya popona, tala ya pona. Pero si no conozco, eso es lo que a mí me preocupa, que solamente para hacer entonces presentaciones, dice, a ver la mandanza, pebotarse, rejena, breña, de upebe ya corre cuánto barrio, y un niña llamó es para todas partes, mientras ni coten la botocuera. Ña gana, hañandere sray beite hoy, na jayquay ma va bebe hoy. Va bebe na jayquay. Queridos amigos, esto es una cosa tan humana, ¿verdad? Que vemos, por lo menos entre nosotros, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos que superar. Si hoy nosotros en este cuarto domingo de Pascua decimos que tenemos que cambiar chip y tenemos que ser gente resucitada, quiere decir que el Señor nos ofrece la linda posibilidad para cambiar, para mejorar, para ser mejores. Y entonces dice, ahora miren lo que dicen, yo las conozco. Y porque vos las conoces, dice, ellas me siguen. ¿Se dan cuenta? Todos, queridos hermanos, queremos hacer bien las cosas. Pero para hacer bien las cosas, somos nosotros los primeros que tenemos que ponernos delante, ¿verdad? Para que estas ovejas justamente nos sigan. Porque todos queremos el buen pasto, todos queremos hacer bien, todos queremos vivir mejor, todos queremos responder, ¿verdad?, a esta gracia de la vida que Dios nos ha regalado. Y después dice, y yo les doy la vida eterna. Esto sí que es más lindo todavía, queridos amigos, porque quiere decir que yo no estoy dándole a un grupito nomás, ¿qué cosa? Asistencialismo. Vida eterna, queridos amigos, significa que yo te di la capacidad para que vos después puedas despegar solo y no estés necesitando de cada votación que va a haber, ya aprovechar con años a mí, fulano de tal, no llega hasta ahí para ñandereje, hago anga entonces ya poñan de la ñande asfalto, hago ave, hago ya poñan de hago an. No, queridos amigos, dar la vida eterna quiere decir dar la posibilidad que cada uno de nosotros ponga ese granito de arena en la construcción de nuestra sociedad. Upeago dice, inhala tendota añetete gua, allá. Y entonces dice, yo le doy la vida eterna. Y entonces no perecerán. Y claro, ¿por qué no van a perecer? Y porque tienen la capacidad, le di educación, le di formación, le di los instrumentos necesarios para que salgan adelante, una buena formación. Dejemos de ser asistencialistas, dejemos de ser prebendarios o prebendaristas. ¿Entienden, queridos amigos? Esto es demasiado duro para nosotros, sobre todo en nuestra realidad social en la que estamos viviendo nosotros. No perecerán, no perecerán. Y nadie les arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Y no se van a ir con ningún otro, entre comillas, enemigo. ¿Por qué? Porque justamente ellos saben lo que quieren. Tienen la educación, tienen los instrumentos para poder hacer un camino de felicidad y un camino de santidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. By the water there on the shore, facing the sunrise, watching the burning coals. A simple question. Simon, son of Jonah, you love me more than these. I know that you are honest. Tell me if you will love me. Oh, Lord, you know everything and you know that I love you. You know well that I am sincere, although I know that it is still very little. Feed my lambs, lead them, lion. From today you will be a shepherd. You will lead my paths and guide all the people to the Lord's fold with truth and love. Strengthen your brothers. Take the keys in your hands. Master Advocate for the second time looks at him and asks Simon's heart with unction if he still loves him. Oh, Lord, you know everything and you know that I love you. You know well that I am sincere, although I know that it is still very little. You will be a shepherd of shepherds. Take good care of my sheep, feed them and advise them, and Peter will be your name. Feed my lambs, lead them, lion. From today you will be a shepherd. You will guide me on my paths and lead all the people into the fold of the Lord. With truth and with love. You strengthen your brothers. Hold the keys in your hands. Be a teacher, a defender. But the third time Jesus asks me, do you want me to? Oh, lady, if you hurt me, I tell you simply. Oh, Lord, you search me out. You know my thoughts, and from the womb you anticipate my thoughts. You know my heart. You know well that I love you, for all my feelings are clear to you, my Lord. Feed my lambs, lead them, lion. From today you will be a shepherd. You will guide me on my paths and lead all the people into the fold of the Lord with truth and with love. You strengthen your brothers and the keys in your hands. Teacher and defender. Oh. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este cuarto domingo de tiempo pascual. La figura principal, Ñande Bagüella, lleva es el buen pastor. Por eso que rezamos, decimos por nuestro obispo y por todos los que están al frente. Tendo talle, que tienen una responsabilidad grande dentro de nuestras comunidades. Siempre apuntamos a la comunidad. Y entonces vamos a ver un poco algunas de las definiciones en este segmento que nosotros le llamamos Ñande Yarañe responde. Entonces la pregunta es, lleva ¿qué significa eso del buen pastor? Habemos hoy palabras y una clave buen. ¿A qué se refiere? ¿Será que es alguien que es bueno, pero simplemente en el aspecto moral o algo más, verdad? Y después entonces lo que significa el pastorear el rebaño. ¿Cuál es la ocupación o qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es su función, su misión? Entonces, miremos un poco desde el aspecto teológico, porque siempre aquí buen pastor es una figura teológica para nosotros. Y tenemos que saber que dentro de la Biblia es una de las palabras, o mejor dicho, una de las metáforas más ricas que nosotros encontramos en la Biblia, en la teología cristiana. Si decimos metáfora, upeago dice, y la verdad que es una comparación, porque la comparación y la metáfora, ¿verdad? Prácticamente es sacando el cómo comparar. Metáfora de por sí es directamente sin poner esa palabra cómo. Bueno, todo eso ya es cuestión de la gramática, ¿verdad? Cómo entendemos nosotros nuestro idioma. Pero en fin, es una figura metafórica. Le aplicamos esa figura del pastor, el que está pastoreando su rebaño, entonces al aspecto religioso. Jesús como alguien que está pastoreando. Por lo tanto, Él se presenta como el pastor que conoce y guía. Aquí ya está. El primer elemento o característica del pastor. Entonces eso es lo que vamos aplicando, por eso decimos comparación. Le aplica guía en primer lugar. Andela tendo talla es ahí señal. Ella para ñemo y ven donde ve hoy eres acá y se me cuida la tapé. Pero la de hoy la demandaron de Yapuno que esto y aquello para tapé la de sacar y justamente igualito de lo que vos sos. Nosotros decimos que nosotros educamos, o la educación que nosotros hacemos en nuestra sociedad, cómo nosotros aprendemos en comunidad, de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros oímos, etcétera, etcétera. Upeaina la educación. Por eso es que aquella frase que a mí me gusta muchísimo dice, lo que tú eres me grita tan fuerte lo que tú eres, que no oigo lo que tú me dices o lo que tú me aconsejas. Lo que tú eres me grita tan fuerte que no oigo absolutamente lo que tú me dices que yo tengo que hacer. Entonces, aunque vos me digas, mi hijo, no hay que mentir, pero si siempre es ya en Dulan de ya, mi hijo, no hay que robar, pero siempre ya la cuando hay la nepo ya pone y pega que esto, no, mi hijo, hay que. Y eso vemos por todas partes. Yo veo hay muchísimos que le llevan hambre luego a los colegios que dicen, no, porque este es un colegio. Pero la deroga viene ya pone ya pone, ¿verdad? Como buen cristiano. No es por eso que ahí en ese colegio te van a hacer que tu hijo salga un buen hijo. Al revés, le vas a volver más revolú a ese hijo. Porque hay una dicotomía de lo que nosotros somos y de lo que de repente se le está diciendo aquí. Entonces, hay una comparación rapidísima, pero nuestra mente es así, pero rapidísima, milésima de segundo. ¿Verdad? Pero papá no, o monta, vengo en el gobierno, y rico de repente nomás. Y entonces le lleva a un colegio donde dice sobre la honestidad, sobre el amor, sobre el hambre, sobre los principios y los valores. Pero sin embargo, a ver otra cosa y dice, oye, pues sube. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, que es tan importante esto, guía. Y por otra parte también que conoce a su rebaño. Este aspecto del buen pastor, queridos amigos, es esencial y fundamental. Conoce, por otra parte, tiene que guiar a su rebaño, el buen pastor tiene que guiar. Y otra cosa más importante aún, es capaz de dar la vida por sus ovejas. Es capaz de dar la vida. Y aquí nosotros al revés. Ezequiel también
utiliza una figura demasiado linda, dice, cuando habla de los pastores, pero dice, ustedes son malos pastores, porque ustedes, una vez que ven las ovejitas más gorditas, entonces, en vez de cuidarle, lo que ustedes están haciendo es alimentarse de las propias ovejas. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Y esto lo estamos utilizando como metáfora. La Biblia la utiliza como metáfora porque ellos están en una vida y en una sociedad también pastoril. Muchos pastores entienden muy bien, el lenguaje de ellos es así. Y entonces, nosotros también todos conocemos un poco lo que es un pastor, etcétera, a pesar de que todos tenemos nuestras ovejas, estamos en el campo con las ovejas, etcétera. Además, va a haber otra laya hoy ahí la oveja ojandera pues cueria, lleva sino ande muñaja pues cuello la recolande ya guatoña tende. Bueno, ese es otro pitopu, pero vamos a mirar aquí el compromiso entonces, queridos amigos. Hay un contraste con esta cuestión del compromiso. Un contraste que también el Evangelio, la palabra de Dios, utiliza oveja-lobo. Oveja-lobo. Ahí está el contraste. Porque Peaobo, Carú o Yucá se alimenta de las ovejas. Sin embargo, el pastor es el que le tiene que cuidar. Y contrasta en la Biblia, por lo menos, con los líderes religiosos. Es decir, con aquellos que tendrían que cuidar del rebaño, pero sin embargo se están moviendo como asalariados. Escuchen bien lo que estamos diciendo. Como asalariados. Se acue en la medida en que debe pagarse. Entonces no hay compromiso. Por eso estábamos hablando del aspecto del compromiso. ¿Qué compromiso hay? ¿Cuál es mi relación con las ovejas? Va ella sea ñandujan, va ella sea huereco. Estos que están aquí conmigo. Como asalariados, sin un verdadero compromiso entonces. Ahora, esta imagen, queridos amigos, también nosotros entrelazamos cuando Jesús, después habíamos escuchado en este evangelio del día de hoy y en estos días, en que Él le dice ahí, ¿verdad? El apacienta a mi rebaño. En estos días, ¿verdad? Estuvimos escuchando y sabemos muy bien cómo Jesús pide que nosotros nos vayamos entonces como tendotá. El tercer domingo, ¿verdad? Fue interesantísimo porque le pregunta 3 veces, ¿me amas más que estos? ¿Me amas verdaderamente? Apacienta mis corderos. Entonces, queridos amigos, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor da la vida por las ovejas. Hay la palabra que decíamos, aquí se utiliza la palabra kalos. Upeago se llama la buen pastor, después va a utilizar la palabra al pastor, pero el kalos lo que es importante, que implica, queridos amigos, belleza, nobleza y autenticidad. Belleza, nobleza y autenticidad. Por lo tanto, no es simplemente una bondad moral, como decimos. Hay buen pastor en ese sentido. Sino que hay más detrás de esta palabra. Que en este caso, queridos amigos, nos está invitando a nosotros a entender y a saber qué es lo que entonces nos está queriendo decir con la palabra kalos. Es un pastor que en realidad no se refiere simplemente a la bondad moral, sino que a una excelencia intrínseca. No es solo un pastor competente, sino es el pastor ideal, el modelo perfecto de liderazgo y de cuidado. Atención, es el buen pastor. O podemos mirar también de otra manera. Ya entendé por una vez a Moisés, porque ya deje tañas en duye vivea. Alguna vez la mamá le dice a su hija, este muchacho, mi hija, no te conviene, Jesús, no te conviene. ¿Entienden? O cualquier cosa, ¿verdad? Este trabajo o esta amistad, mi hijo, no te conviene. Va él andese y no ven. Y porque justamente va mucho más allá de una cosa superficial, sino que de algo que te va a ayudar en serio. Este es el buen pastor. Este es el Jesús que te conviene.
Cuando la neputimota es una WhatsApp de y poa lleva. Dereyesa peangua, hareyesa cuangua, ¿cuál es el camino de la salvación? Qué lindo entonces. Si entendemos eso, queridos amigos, entendimos todo el mensaje. Buen pastor, Kalos. Este es el pastor que te conviene. Este es el que te va a indicar el camino cierto. No te va a llevar por un camino errado. Muchas veces con nosotros sabemos muy bien que nos muestra un camino pero totalmente errado. Llevaré hola de amigo en Dihuahú, pero te lleva hacia la droga, te lleva hacia las cosas negativas, hacia la falta de compromiso, etc. El Kalos es ese bueno que te lleva hacia un compromiso real. Y entonces hay un contraste con los asalariados, ¿verdad? El asalariado es aquel que simplemente dice, no es el pastor y a quien no pertenecen las ovejas. Ve venir al lobo, las abandona las ovejas y huye. Abandona las ovejas y huye. Y entonces la palabra que se utiliza en griego es mizzotos. Mizzotos. Se refiere a alguien que trabaja por salario. Sin vínculo totalmente, sin vínculo absoluto con las ovejas. ¿Dónde coño me tiene vínculo? Ya ve ayunte, ya por mí las cosas las japona, pero se anda sin te sai con mumba cuera de huereco agua vena. Sin ahí se va. Hasuno o el lobo, etcétera, disparata, ya que llevo ahí, etcétera, ya está abandonado, ahí se va. Y entonces, queridos amigos, la diferencia entre el liderazgo de ese que pone toda su vida, es decir, el sacrificio, porque Opeagolañan de Yara Moyajina es un sacrificio, es decir, murió por nosotros en la cruz, capaz de dar su vida por sus ovejas. Y entonces, cuando no tenemos eso, queridos amigos, somos asalariados. Y entonces, por eso tenemos que pensar también y tenemos que mirar aquí, ¿verdad? Cuando hay un verdadero pastor es porque conoce a sus ovejas. Aquí entra la palabra griega siempre, ginosko, conozco, ya de ginosko, gnus, conocimiento, un miango griego lleva, pero que tiene mucho que ver con el castellano, porque después nosotros hicimos una transliteración o traducción directa, ¿verdad? Implica un conocimiento profundo, gnus, reikwa, reike, eso significa conocimiento profundo y de relación. Como nos conocemos, entonces nos relacionamos profundamente. Una mirada y yo ya entiendo todo, qué es lo que está pasando. No es meramente un conocimiento intelectual, acumulación de ideas, no, sino que es una relación profunda. Entonces conocemos por una mirada, por un gesto, porque hay conocimiento mutuo y refleja entonces una conexión personal. Bueno, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Ahora pedimos al Señor que nos acompañe, que nos ayude como siempre y nos dé esa fuerza suficiente para que nosotros podamos conocer verdaderamente a nuestro rebaño, es decir, conocer nuestra familia, conocer a nuestros hijos, conocer a nuestro pueblo, conocer a nuestra gente, a quien gobernamos, delante de quién estamos. Buen pastor, este es el que te conviene, porque cosa cada de landera pepona, a pervilandere Juana lleva. Queridos amigos, nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.